Muy buenos días a todos los participantes que están hoy con nosotros en nuestro webinar de la nueva forma NIF 18, presentación e información a revelar en los estados financieros. Unos anuncios importantes antes de comenzar es que el webinar va a ser grabado desde el inicio. En el transcurso del día, las memorias del evento que va a ser esta grabación y la presentación que estamos viendo van a ser enviadas a los correos con los cuales se registraron. En caso de existir dificultades técnicas durante este evento, pues les pedimos informarnos por el chat y mantenerse en línea mientras que lo solucionamos, ya que es un evento pues en vivo. Y también las preguntas se contestarán al finalizar el evento. Tendremos un espacio, pero solo se tendrán en cuenta las preguntas que queden registradas en el chat aquí de nuestro webinar. En esta oportunidad, en este webinar, tenemos la oportunidad de tener con nosotros a nuestra directora ejecutiva de auditoría, que es Juliana Montoya, quien cuenta con más de 14 años de experiencia, es contadora pública de la Universidad Cooperativa, tiene una especialización en control gerencial, certificada en NIF, tiene diplomado en riesgo y también en SARLAF. Y también contamos con José Manuel Trujillo López, nuestro socio internacional, líder de auditoría en NIF, con más de 27 años de experiencia, contador público en la Pontificia Universidad Javeriana, certificado en NIF y maestría en finanzas. Con esto les doy la bienvenida y les doy toda la palabra. Juliana y José, muchas gracias. Gracias, Alejandra. Buenos días a todos. Bienvenidos y gracias por aceptar la invitación a este espacio importante de actualización. Hoy vamos a hablar un poco acerca de la NIF 18, nueva norma relacionada con la presentación e información a revelar en los estados financieros. Digamos que la idea o el objetivo que tuvo el IASB el diseño y, digamos, la futura implementación de esta norma es poder tener información transparente y relevante para todos los inversionistas de las compañías, que la información, digamos, sea transparente, sea comparable, poder mostrar, digamos, de una forma más clara el rendimiento financiero de las compañías y pues todo esto básicamente para poder tener un apoyo y una claridad en la toma de decisiones. ¿A quiénes va a afectar estas normas? Pues a todas las compañías que utilicen NIF. Digamos que hay unos cambios significativos en cómo las compañías deben presentar y divulgar todo el desempeño financiero, mejorando la comparabilidad y la transparencia de la información financiera. Esta norma entrará en vigencia a partir del año 2027. La NIC 18 va a sustituir a la NIC 1 y va a ser la principal norma para la presentación de estados financieros. Digamos que si bien esta norma va a estar vigente oficialmente a partir del año 2027, se permite su adopción anticipada. Que también cosas importantes hemos visto es el tema de la inclusión de un término, digamos que de pronto es muy conocido por todos y es todas estas medidas o indicadores financieros que ha definido la gerencia para medir el rendimiento financiero de cada una de las compañías y ya lo vamos a, digamos, a incorporar dentro de lo que habla la norma. Pero Julián, ahí Ah, perdón. Dale. agregó algo y creo que veo muchos invitados, amigos, mucha gente que ya tiene recorrido en esta norma. Algo importante es, yo no la vi tan difícil en los webinars y en las discusiones que tuvimos con los grupos de afuera de Forbes Mazar. Lo que sí es claro es tener claro cuál es la NIC 1, la presentación de estados financieros, y tener también claro, y para mí fundamental, en qué tipo de empresa es a la cual le vamos a aplicar esta norma. Porque realmente, y eso sigue, y todavía sigue el IASB, y nos siguen, como dicen, machacando y recordando, ojo, los estados financieros deben ser o deberían ser entendidos por cualquier tipo de profesional, porque cualquier tipo de profesión puede ser inversor de una compañía. Todos tienen un excedente de dinero, una herencia, lo que sea. Entonces, vuelve y propendes que el estado de flujos de verdad se vuelva no un estado financiero que se hace por cumplir y que cruce y los que han trabajado en auditoría o que han montado estos estados flujos, que hacen la prueba de que
todo cruce, que la depreciación, que los movimientos sean que llegar al final a lo que es el propio flujo o el disponible de la compañía, sino que realmente el estado de flujo hable por sí sola, diga qué es inversión, qué es operación, eh, diga en qué, de dónde viene el origen de los fondos y para dónde se fueron. Entonces, y vuelve y recalca, y eso es lo que vamos a ver realmente los cambios de clasificación y los cambios de presentación de este estado de flujo, pero fundamental, y aquí entra nuestro expertise y como nuestro conocimiento de la compañía, es saber de qué tipo de empresa estamos hablando y a cuál le vamos a aplicar este estado de flujos. Ahí les pido disculpas, estoy un poco constipado por los cambios de clima que he tenido que hacer en la última semana, pero bueno, aquí estamos al frente y adelante, Juliana, qué pena. Sigue. Ahí digamos que algo para este slide es que digamos que en Colombia para poder aplicar esta norma pues debemos esperar el proceso de incorporación a través del decreto 2024 del 2015 que está como en proceso, pero no tenemos oficialmente la incorporación aún. Pasa al siguiente, por favor. Aquí queremos mostrarles un poco lo que es comparativo entre lo que es la NIC 1, que es la que actualmente está vigente, y lo que va a venir a través de la NIC 18. A nivel de objetivo de alcance, pues estados financieros comparables. La NIC 18 lo que ha incorporado es la presentación de estas medidas de desempeño que ha definido cada una de sus compañías o esos indicadores financieros que son importantes para los inversionistas. En componentes clave, pues toda esta estructura general de los estados financieros la trae la NIC 1. Sin embargo, ya la NIC 18 trae estas medidas de desempeño, reconciliaciones, explicaciones, algunos subtotales que vamos a ver más adelante que van a ser obligatorios ya por normativa. En enfoque y propósito, pues que en NIC 1 nos decía ser consistente y comparable. Ya también estamos hablando a través de la NIC 18 en que sea realmente información transparente, sí, que no, como decía José ahorita, no es preparar el estado financiero por dar un cumplimiento y enviarlo a los entes de control, sino realmente para darle un valor agregado al lector del estado financiero. En temas de presentación, la NIC 1 tenía unos componentes mínimos y pues cómo estaban estructurados estos estados financieros principales. Ya en NIC 18 pues nos habla sobre la presentación, la divulgación de las medidas de rendimiento financiero y nos exige tener notas con las explicaciones detalladas sobre estas mediciones. Estados financieros comparables y transparentes, ¿sí? Medidas de desempeño que ya no solamente estamos enfocados en como en NIC 1, que era como el gap, esa parte contable o esa estructura financiera que debía tener, sino cómo debemos divulgar a través de las revelaciones y justificar estas medidas de rendimiento financiero. A nivel del estado de resultados, la NIC 1, y que este es uno de los cambios más importantes que tiene la norma, es que NIC 1 no nos da una estructura, digamos, detallada o definida en temas de estado de resultados, pero la NIC 18 ahora nos trae una estructura que se va a clasificar en algunas categorías que vamos a ver más adelante. En relación con notas a los estados financieros, digamos que en NIC 1 lo que encontrábamos era temas de políticas contables, otra información, digamos, que consideráramos relevantes, pero ya NIC 18 nos dice, oiga, usted tiene que incorporar notas explicando e incluso incorporando los cálculos y las reconciliaciones sobre estas medidas de desempeño. Temas de impactos directos en la gestión, principalmente por estas medidas de desempeño. En NIC 1 teníamos en temas de implementación, adaptación, estructura y presentación general. En NIC 18, cambios significativos por lo que les contaba de estructura del PIG, porque ahora que hablemos de las clasificaciones, la invitación es a que ustedes empiecen a pensar en, en la compañía en la que estoy, ¿cómo voy a empezar a clasificar esto? Si es que de pronto mi sistema va a necesitar algún ajuste a nivel contable, no sé, cuentas que utilicen ustedes en sus compañías para poder lograr esta agrupación, pues va a ser un cambio significativo para cada uno de ustedes. En temas de panoramas generales en relación con la NIC 18, nos exige una presentación de subtotales específicos,
en el estado de resultados para que la información, digamos, sea comparable. Las revelaciones de las medidas, voy a cambiar esa palabra mía por esos indicadores de rendimiento financiero. Y digamos que también nos va a permitir segregar y desagregar esa información que nosotros incorporamos en los estados financieros para que sea útil. Y esto es porque, digamos que nosotros desde la vista del auditor o del preparador de la información financiera, uy, pero no sé, y esta nota la voy a llevar a qué nivel de detalle. La norma también empieza a hablar de temas de materialidad, ¿sí? ¿Qué información es útil para el inversionista? De pronto al inversionista le interesa ver 10 líneas de notas del gasto revelándole hasta, me voy a poner ejemplo, hasta el ajuste al peso que lleva 1.000 pesos, o realmente vamos a darle un valor agregado mostrándole estas partidas que son significativas, o ver de qué forma podemos agrupar esta información para que realmente sea relevante. Sigue, Ahí, José, por favor. Juliana, Dale. te agrego una cosa. Lo que Ujú. acabas de decir es verdad y lo hemos sufrido, creo que los dos en clientes en común, que depende de lo que quieran. A veces piensas, a ver, con todo este tema de NIF, dijimos, no, con eso se va a presentar mejor, se va a revelar mejor la información, se va de verdad a explicar y que sea todo muy transparente. En la experiencia que hemos tenido desde el momento que comenzamos a hacer conversiones a hoy, no siempre ha sido así. Creo que cuando no saben leer bien un estado financiero o de pronto tanta información, lo que hace es confundir o abrumar al lector. Entonces, el IASB ha venido trabajando ya y lleva bastante tiempo y esa es la consigna ahora, es presentar notas de verdad que digan lo que es, vayan al grano, que no compliquen tanto al lector y que sea fácil de entender. Entonces, como que estamos volviendo otra vez como a ser concretos, pero entonces he ahí el punto que no vayamos a pecar en decir, no, entonces esto no presento, o esto no lo quiero presentar porque no me parece, no me conviene o algo así. Entonces ahí venimos como el conflicto y también como nuestro escepticismo y como nuestra perspectiva profesional, nuestro punto profesional, porque este mismo concepto ha tenido algunas diferencias. De hecho, participé en una reunión muy fuerte el año pasado de XBRL por lo mismo. Entonces, ahí ya está pasando lo mismo. Entonces, el tema es ni exagerar ni revelando tanto, pero tampoco dejando de revelar, tratando de verdad, haga el primer trabajo, haga la primera concientización. Realmente, ¿qué necesito yo revelar para entender mi estado financiero y qué es lo que necesitan mis accionistas? ¿Sí? Ujú. Muchas veces, y eso lo hace uno como auditor, no llega a una empresa y dice qué es lo más importante o por dónde es que de verdad se mueve el dinero y el negocio. ¿Sí? Si estamos, no sé, voy a decir un D1, ¿qué es lo sería principal? Entre varios. Pues el margen, la hard discount es muy similar en ese sentido al retail, pero ¿dónde más? La rotación de inventario. ¿Dónde está? Miremos los ingresos, miremos el margen operacional. Entonces, comenzar a ver, ¿eso es lo principal o lo que más quisiera entrar? O sabemos que la junta y los dueños van a entrar a revisar. Entonces, pues, es un tema ahí no difícil, pero sí de mucho juicio al inicio de la implementación de esta norma y las que vienen, porque todas vienen como con una misma perspectiva. Adelante, Juli. Dale, si quieres pasa al siguiente slide, por favor. ¿Ese? Sí, ese está bien. También en principios generales, digamos que lo que nos exige la norma es que realmente entreguemos información útil para que se puedan evaluar los flujos de efectivo y el desempeño financiero de la compañía. Sí, lo que decía José ahorita, no como revelar o ocultar cosas que sean importantes, sino, digamos, darle la información y las herramientas suficientes al lector del estado financiero para evaluar esos flujos de efectivo, para evaluar cómo financieramente va la compañía. En el juego completo de estados financieros principales, digamos que el estado de situación financiera debe, digamos, incluir ahora un tercer periodo en caso de que tengamos reclasificaciones, reexpresiones o aplicaciones retroactivas. Entonces, ya esto, digamos, es un cambio y digamos que es importante que lo tengan en cuenta cuando ustedes identifiquen que de pronto tienen errores en sus estados financieros, que tienen cambios en políticas contables que requieran una reexpresión o una aplicación retroactiva, pues vamos a tener que incorporar un tercer periodo en el estado de situación financiera. ¿Listo? Y el tema del rol de estado financieros y notas que sean
comparables, que la información, digamos, se presente con estos impactos que sean materiales. El ejemplo que nos ponía ahorita, un ejemplo de la primera nota, que es el efectivo. Generalmente ponemos caja, cuentas de ahorro, porque pues la caja por el PUC es la primera cuenta que tenemos, pero no. Realmente de pronto tengo una cuenta en el exterior, que es lo que le importa al lector del estado financiero. Entonces, habla mucho de estos temas de información material y lo mismo para las revelaciones. ¿Listo? Sí, ya que mencionaste el tema del efectivo, y aquí puede entrar a discusiones y seguramente más de uno que está conectado puede decir no estoy de acuerdo con José, es, ¿se acuerdan que cuando se habla de tema de qué se define como disponible, las normas, la NIF define que debería ser en teoría algo no superior a 3 meses que se pueda realizar en efectivo? Entonces viene la discusión, porque más adelante también se habla de no, el típico 12 meses, pero toca también ver posiciones de sus auditores, de también la posición de la compañía, qué tan cierto es que en 12 meses eso se va a volver efectivo, o más bien nos pegamos a rajatabla a la norma, como lo dicen, que es algo que ya supere 3 meses, en teoría no se debería considerar que es disponible. Entonces, todas estas cosas que yo hace muchos años los toqué y discutí con diferentes clientes, están volviendo a revivar. De hecho, esta discusión que les puse, duramos casi 3 horas y no llegamos como a consensos y estamos varias firmas. Entonces, Ujú. punto que tengan claro, porque al final todo volvemos muy financieros, de verdad, es ver cómo funciona una empresa. Pónganse en sus compañías, una empresa sin flujo o una firma como nosotros sin flujo en 1 o 2 meses, o que no, sí, que tengo un disponible un CBT a 12 meses, eso sí es disponible, no, yo necesito ya 1 o 2 meses, el curso normal de negocio me exige otra cosa. Entonces, todo es como atender de verdad a meternos al negocio en sí. Ujú. Súper. Pasa si quieres a la siguiente. Bueno, en la siguiente también, en principios generales, la anterior, hay cosas que de pronto van a decir, ya lo sabíamos, viene con la estructura, digamos, desde NIC 1, que es la identificación de los estados financieros, donde pues identificamos cuál es la entidad, si es un tipo de entidad donde vamos a, digamos, a emitir un estado financiero individual, separado, consolidado, debe estar plenamente identificado en esos títulos, cuál es la fecha, la moneda. Dependiendo si ustedes tienen una moneda funcional y una moneda de presentación diferente, pues hay que identificarlo dentro de esta revelación. El nivel de redondeo exige que la frecuencia de la información financiera sea al menos anualmente. Obviamente hay compañías que lo tienen trimestral, lo tienen semestral, dependerá de las necesidades de cada una de sus compañías, pero al menos anualmente debe existir un reporte de información financiera, un conjunto de estados financieros y notas. Agregación y separación, digamos que teniendo en cuenta los de los estados financieros, la idea es que puedan evaluar la naturaleza y la materialidad con la cual se está presentando la información financiera. La NIF 18 prohíbe la compensación de activos, pasivos, ingresos y gastos, excepto cuando alguna norma, como por ejemplo la NIF 15, permita llevar como un menor valor del ingreso digamos, algún componente de algún contrato que ustedes tengan con algún cliente, ¿sí? Pero si, por ejemplo, usted dice, uy, se me quedó una cuenta aquí volteada y la voy a ir a netear con la otra para mostrar el efecto neto, digamos que eso no es permitido por la norma. Entonces, hay que hacer un análisis muy juicioso porque no van a poder hacer este proceso de compensación entre las cuentas. Los estados financieros deben tener una uniformidad en la presentación. La información debe ser comparativa. Si yo tengo errores en los estados financieros que identifiquen el año actual y ustedes dicen, no, pues yo no me voy a devolver, aun cuando eso tiene un impacto en reexpresión y deciden hacer, digamos, los ajustes totales en el año actual, los estados financieros no van a ser comparables, ¿sí? Entonces hay que ser muy cuidadosos cuando ustedes tengan esos potenciales de pronto errores en que si hay que devolvernos a corregir la información, hay que volvernos a corregir la información, o si no vamos a tener, digamos, no vamos a tener un balance entre los periodos comparativos en los estados financieros. Vea la siguiente, José, por favor. Digamos que tres pilares nuevos que tiene la NIF 18, como les comentaba hace un momentico, pues no hay una estructura específica para el estado de resultados. Digamos que
se incorporan, digamos, en una estructura general que todos conocemos, pero la NIF 18 ahora trae 3 categorías para la clasificación de los ingresos y gastos. Ahora vamos a encontrar clasificación en actividades de operación, de inversión y de financiación. Ese es el cambio más importante que tiene la norma. ¿Listo? Aquí, digamos que para mejorar la estructura del estado de resultados, ahora la NIF 18 exige que todas las compañías presenten unos subtotales que ha definido la norma, incluido el resultado operativo. De pronto, pues muchos de ustedes en sus compañías tengan estos subtotales ya incorporados, pero ahora es obligatorio. ¿Listo? También digamos que con el tema de las mediciones de rendimiento financiero o estos indicadores financieros, la idea es que se pueda incorporar cómo son, digamos, cómo están calculadas, cómo están conciliadas con estos subtotales que se van a incorporar en el nuevo marco de presentación del estado de resultados y que en la revelación expliquen, digamos, estos resultados, si hay cambios, si hay de pronto normalización en los cálculos de los indicadores financieros, pues deberían incorporarse dentro de la revelación o dentro de esa nota que se va a llamar esta medida de rendimientos financieros. ¿Listo? Te vas a la siguiente, por favor. Listo. Digamos que los papeles de los estados financieros y de las notas, en función de los estados financieros, pues es importante que conozcan que es el resumen estructurado de todo esto que compone los estados financieros básicos, que tenga una información que sea comprensible, que sea, vuelve y nos habla un montón de información que sea material, información con importancia, digamos, no entrar a revelar absolutamente todo el componente del estado financiero, desde la primera cuenta del balance hasta la última cuenta del PIG. En función de las notas, es realmente dar esa información que requiere el lector del estado financiero en las revelaciones, porque sabemos que es un componente súper clave para entender el estado financiero, y también complementar esos estados financieros con información que nosotros consideremos relevante en el momento de la revelación. ¿Sigues a la siguiente, José? Por favor, listo. Digamos que en identificación de las notas, pues hay que identificar pues el nombre de la entidad, los cambios que ha tenido la entidad, digamos, entre un periodo y otro. Si hay transacciones importantes durante el año, pues hay que incorporarlas. Esto digamos que generalmente se incluyen todos, esto se mantiene. Si los estados financieros son individuales o pertenecen a un grupo de entidades, la fecha de cierre sobre el que estamos informando y el periodo cubierto de los estados financieros, la moneda de presentación, como no lo define la NIC 21, y también pues el nivel de redondeo que tenemos en los estados financieros. Si tenemos, digamos, estados financieros, José, te vuelves un momentico, por favor. En temas Ahí. no, Ahí. no, en la anterior, donde estaba el cuadrito azul. No, devuélvete, es que te van. Ya. Ahí es, perdón. La frecuencia de la información, pues hay que explicar si tenemos periodos inferiores o superiores en el reporte de información financiera, información comparativa, y si tenemos cambios en políticas, que lo hablábamos ahorita, pues también hay que explicar el motivo de las reclasificaciones, el valor de lo que se ha reclasificado, y les digo, es que es un error muy común en las notas que cuando los clientes hacen esos cambios, porque de pronto me quedó un error entre el corriente y no corriente, porque de pronto esto me quedó neteado en el activo, pero luego lo tenía que clasificar al pasivo, esas clasificaciones entre las cuentas van a tener que ser explicadas e incorporadas como en una conciliación. ¿Listo? Listo, ya si quieres, ahora sí pasar al otro. Bueno. El estado de resultados, que es el principal afectado o el principal cambio que tenemos en la incorporación de la NIF 18, y es básicamente estas agrupaciones o clasificaciones que traen los ingresos y los gastos deben sí o sí ser clasificados en actividades de operación, inversión, financiamiento, impuesto a las ganancias, para nuestro efecto, pues el impuesto de renta, y si tenemos operaciones discontinuas, en esa misma estructura va a ir el estado de resultados. ¿Listo? ¿Qué agrupaciones y subtotales tienen que ser presentadas que ya no son negociables? Tienen que ir
Pues el resultado operativo, el resultado antes de financiación de impuesto a las ganancias, el resultado neto, ¿sí? Aquí digamos que los auditores, incluso para ustedes también va a ser un reto y es asegurarse que todos los ingresos y los gastos hayan sido clasificados de forma adecuada en estas categorías, ¿sí? ¿De qué va a depender? Pues no tenemos una fórmula mágica, esto va a depender de lo que haga la compañía en la que ustedes trabajen, a la que ustedes auditen, ese tipo de operación en cómo va a ir clasificada. Vale, ¿Listo? Juliana, ahí yo me Sí. adelanto y bueno, y más adelante me imagino que lo vamos a ver ahí cuando ya se vean los estados, pero, pero como aquí estamos siendo prácticos y también pues creando aquí un poco como de discusión, llamémoslo. Un ejemplo, una empresa que se dedica, es una holding de inversión. ¿De qué vive una holding de inversión? Pues de las inversiones que tienen y la gran mayoría, pues entonces uno entra a mirar qué es una sociedad, cuáles son las que yo tengo hasta el vencimiento, cuáles podrían ser disponibles para la venta, y dependiendo de todo eso, pues corro un método de participación patrimonial, llevaré las otras al costo, otros al fair value, y dependiendo de eso, se lleva los efectos ya sea al PIG, al patrimonio, pero entonces más que eso es situarse. Entonces, si una empresa es una holding de inversión, entonces, todas las inversiones que tienen, ¿qué sería? ¿Una inversión o una operación? Y ahí ahorita en una discusión que hubo, que no, que eso es una inversión. Yo, no, ¿por qué? Porque es su operación. Es como la discusión que se forma en las inmobiliarias. Los apartamentos son un activo o un inventario. Claramente que es un inventario, pero ha resultado posiciones ¿de qué? De posiciones en contrario y hay figuras exóticas que las vuelven que sea un activo, por ejemplo. Pero entonces, ¿por qué hago estos ejemplos y por qué trato de enredar el tema? Es para que uno analice y se sitúe en la compañía. Entonces, corre el método. Mucha gente no le tiene, no sé, pavor al tema del método de participación y más ahorita con NIF y su aplicación. Entonces, pero si tiene que correrlo, córralo y muéstrelo como es. Si el efecto de ese método es una inversión, pues es una inversión. Si es una operación, pues dentro de la operación de la compañía y todo. Yo, yo creo que imposible, pues como lo veo, imposible que no podamos clasificar las operaciones de una compañía si vienen de su operación o es un financiamiento, una inversión y todo, por ejemplo, este tema de operaciones discontinuas, sobre todo esto sea para los grandes grupos que tienen compañías que ya las tienen en liquidación o en proceso para mantenidas para la venta, o algunas líneas de negocio que ya van cerrando. Entonces, creo que pues con este tema, esta norma, pues se vuelve y juega y con todo lo que estamos viendo, propendemos por mayor transparencia y entendimiento del estado de los estados y su entendimiento de la gente. Bueno, Juri, adelante. Si quieres, sigue, porfa. Aquí vamos a darles como los ejemplos de lo que debería clasificarse en cada una de las actividades de las categorías en el estado de resultados. ¿Qué vamos a llevar a las categorías de operación? Pues todo lo que no está en inversión, financiación o pues en las demás, ¿no? ¿Qué vamos a llevar en inversión? Pues lo que son inversiones en asociadas, negocios conjuntos y subsidiarias no consolidadas. Solo se aplican método de participación. Si ustedes tienen una inversión que está medida al costo, pues debe ser clasificada como actividad de operación según los requerimientos de NIC 18. ¿Qué más debemos llevar? Los rendimientos de mi efectivo y de mis equivalentes de efectivo, todos los ingresos generados por mis activos fijos, todo lo que surja por la valoración inicial y posterior de los activos, incluyendo pues lo que sea bajas en mis activos. Y si yo tuviera gastos que son atribuibles a digamos, alguna adquisición y disposición de activos como costos de transacción o costos de venta de algún activo, también deberán incorporarlo como actividades de inversión. ¿Qué voy a llevar a financiación? Pues todo lo que me está generando o todos aquellos gastos o costos para obtener financiación con alguna entidad o los costos que, digamos, en los que incurra por poder obtener esa transacción. En impuesto a las ganancias, que es una línea separada, pues todos los requerimientos de la NIC 12 y si tuviéramos operaciones discontinuadas, pues todos los requerimientos de NIF 15. Entonces, si quieres, vete al siguiente que ya vamos a ver cómo con un ejemplo gráfico de un PIG, cómo estaría incorporado. Entonces,
Este es un ejemplo de un PIG de una compañía que tiene gastos operativos por función. Su categoría es de operación, entonces pues llevamos el ingreso, el costo de ventas, ahí encontramos el primer subtotal que es la utilidad bruta. Vamos a llevar el gasto de venta, gasto general, gastos de investigación y desarrollo, que seguramente en una forma normal del PIG esto lo tendríamos metido por allá en una bolsa de estos gastos generales y administrativos, y el otro subtotal requerido que es la utilidad operativa. Luego, vamos a presentar la categoría de inversión, que son estas participaciones en asociadas que se están midiendo al método de participación y los rendimientos que me está generando el efectivo y los equivalentes de efectivo. Viene el otro subtotal requerido, que es la utilidad antes de financiamiento e impuesto de renta. Viene luego la categoría de financiación y aquí pues voy a incorporar todo este componente de intereses de préstamos o de intereses de otras obligaciones. Y viene el subtotal de la utilidad antes de impuesto de renta, nuestro impuesto de renta normal, siempre lo hemos presentado en una línea separada, y viene la utilidad de operaciones continuas y luego incorporamos la línea. Si tuviéramos operaciones discontinuas, pues incorporaría ahí el saldo, si no, pues se mantendría en cero y el subtotal requerido final, que es la utilidad del año. Entonces, digamos que es como deberían ustedes presentar y la mayoría de nuestros clientes donde vamos a tener de pronto presentaciones diferentes, de pronto en entidades financieras, ¿no? Donde su tipo de, digamos, no sé, de presentación va a ser primero, no sé, las de inversión, las de financiación, pero en las compañías que generalmente tenemos en Colombia, esta va a ser la forma de presentar el nuevo estado de resultados. ¿Listo? Listo, José, si quieres, porfa, pasar. Bueno, ¿qué registramos en operación? Pues ya lo hablamos, no clasificados en otras categorías, todo lo que es actividad principal de la compañía y los ingresos y gastos que son inusuales o que tengan, digamos, una alta volatilidad. ¿Listo? En temas de inversión, digamos que aquí hay otros ejemplos, ingresos por arrendamientos, si de pronto estamos haciendo algunas valoraciones en propiedades de inversión, algunas valoraciones que resulten de este valor razonable de activos financieros, dividendos y cambios en el valor razonable en inversiones de capital, los ingresos y gastos que se deriven de nuestras inversiones en subsidiarias asociadas o negocios conjuntos y todo lo de equivalentes al efectivo. ¿Puedes ir a financiamiento, por favor? Listo. En financiamiento, pues todo lo que involucra exclusivamente financiar mi compañía, todo lo que de pronto son recepciones y devoluciones de efectivo, acciones, disminución de pasivos Ahí, financieros como préstamos bancarios, no, en la de financiamiento, perdón, y ¿a pasivos cuál? por arrendamiento. Entonces ya si quieres ve ahora sí ¿A este? al que tiene, no, al anterior a ese. ¿Mm? Ok. Ese. Entonces, aquí es como gráficamente pueden ver un poco cuál es el cambio de la presentación bajo NIC 1 y bajo NIC 18. Ya hablamos en el slide anterior de que es diferente. Entonces, si nos damos cuenta, por ejemplo, si tuviéramos gastos por intereses de pasivos laborales, eso digamos que ya iría dentro de estas actividades de financiación. Esto pues son pasivos laborales que estén a largo plazo, que me estén generando, digamos, un componente de financiación importante. Antes lo que nosotros hacíamos era meter esto en los gastos generales, en los gastos de nómina. Entonces, si me van siguiendo ahí con el numerito 1. En el 2 tenemos los ingresos y gastos que se incorporaban, digamos, en asociadas que también iban en la parte superior. Ahora lo debemos mostrar eh, de una forma separada abajo de la operación en este tipo de actividades. Otros ingresos y gastos o generado de otro tipo de inversiones efectivos equivalentes del efectivo, que es el número 3. El 4, que son los ingresos financieros, que también irían en esa bolsita de, digamos, de inversión. Y el número 5, pues que son los costos financieros, que dependerá del tipo de costos financieros, pues van a pasar, digamos, a la parte de arriba. ¿Listo? Pasa porfa a la siguiente. ¿Qué nos exige también en temas de revelaciones la NIF 18 y que es importante, que generalmente también es una debilidad que tenemos? Norma específica y FRS 9, pues todos los ingresos, intereses que se han generado por los cálculos de valoración, las pérdidas por el deterioro de estos instrumentos financieros
y todo el efecto que genere mis instrumentos financieros que son medidos al costo amortizado, pues debe revelarse de forma adecuada. En la distribución del resultado del periodo, pues hay que identificar si tenemos participación no controladora o controladora, debemos incorporarla obligatoriamente también en este proceso de revelación y presentación. Y la información de los gastos, dependiendo de la categoría que lo den, por naturaleza y por función. ¿Listo? Sigue por favor el siguiente. Aquí tenemos, digamos, un ejemplo de lo que sería un estado de resultados para una compañía donde su actividad principal es el financiamiento e inversión. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya lo que es ingresos por intereses y gastos por intereses, pues pasan a ser el primer componente del estado de resultados y va a ser ahora, pues, mi actividad operativa. ¿Listo? Que voy a pasar a la actividad de inversión y financiación, pues todo lo que hablábamos de las inversiones en subsidiarias y los gastos de intereses por pasivos laborales. Entonces, todo lo demás va a ser operación porque estamos hablando de una compañía que tiene actividades de financiación. Listo. En el estado de situación financiera, digamos que mantenemos pues esta clasificación de lo que va a ser realizable menor a 12 o mayor a 12 meses. ¿De qué depende esto? Pues en qué momento va a realizar el activo, la intención de venderlo, de consumirlo, si lo voy a mantener para efectos de negociación, temas de efectivo, de si tenemos efectivo restringido, en qué momento voy a pagar mi pasivo, hasta cuándo lo voy a tener. Y es importante porque también es un error común que encontramos en temas de clasificación, sobre todo en pasivos cuando tenemos componentes, no sé, de arrendamientos financieros de NIF 16 o obligaciones financieras donde no estamos separando el componente de la clasificación del corriente como el no corriente en el proceso de presentación del estado financiero. Pasa al siguiente, porfa. ¿Qué partidas debemos presentar en el estado de situación financiera y revelar en las notas según IFRS 18? Pues nuestros activos fijos, propiedades de inversión, intangibles, plusvalías, activos financieros, si nos aplican NIF 17 en temas de contratos, de seguros, ahí estará incorporado. Todas las inversiones que estemos utilizando al método de participación, activos biológicos, inventarios, estos instrumentos financieros de cuentas por cobrar, efectivos y equivalentes de efectivo, activos clasificados para la venta y activos de impuestos corrientes. En pasivo, digamos que esta estructura la mantenemos y en el patrimonio, pues abrir la parte de la participación de no controladora si nos aplicara el capital emitido y las reservas. Listo. A nivel de estado de cambios en el patrimonio, pasa a la siguiente, porfa. Digamos que debemos presentar mostrando, digamos, en la línea de la conciliación del estado de cambios en el patrimonio, qué le pertenece a la controladora y qué le pertenece a la no controladora. Simplemente incorporar dentro de ese movimiento esa segmentación. Si nosotros tuviéramos alguna aplicación retroactiva o alguna reexpresión de estados financieros, hay que mostrar también dentro de esta conciliación del estado de resultados cómo eso me ha afectado en mi estado de cambios en el patrimonio y la conciliación al inicio y al final del periodo, cuando tengamos resultados del periodo con otros resultados integrales, cuando tengamos distribución de dividendos o aportes, deberá ser incorporado dentro del proceso de conciliación del estado de cambios en el patrimonio. Listo. Este es en temas de flujo de efectivo, digamos que básicamente porque han hecho como cambios en métodos, en forma de presentar el flujo de efectivo por método indirecto. Digamos que el subtotal, digamos, de presentación puede ser un poco más comprensible. Esto simplemente es una, digamos, como una encuesta de cómo ven o cómo deben clasificar los gastos ingresos e intereses y dividendos recibidos, si los deberíamos clasificar como actividades de operación, como actividades de inversión, de financiamiento, o algunas personas simplemente no tenían ni idea, que es el azul que es más clarito, en qué clasificación deberíamos tener estas cuentas, estos rubros. Porque, ¿Listo? bueno, la norma, si usted la ven a rajatabla, le dice a uno prácticamente que no es muy propio de NIF de decirle haga A, B. Sin embargo, como todo, siempre deja la interpretación y deja pues a lo que he dicho dependiendo de la empresa. Pero entonces una especie de encuesta, también hubo una pregunta que ya nos llegó, que si el ORI, ahorita que Juliana explicó el patrimonio, tenía algún tipo de cambio.
No, dentro de lo que revisamos y lo que yo discutí, no vi que tuviese algún tipo de cambio o algo así grande. No sé, Juliana, dentro de las discusiones que tuviste tú, si hablaron algo del tema, pero en las que yo miré, no, el ORI, por el momento, lo importante es que se entienda y se sepa clasificar y se sepa presentar. Esto sobre todo cuando tenemos el reciclaje, porque esto lo da la NIF 16 por el método de revaluación en la medición posterior. Ahí es donde hemos encontrado grandes errores de presentación y se confunde mucho el acumulado con el del periodo. Ahí sí hay una recomendación bastante que buena para que todos no sepan, no confundan eso y sepan presentar bien y hacer la debida reclasificación a la utilidad retenida, porque acuérdense que esta utilidad retenida podría ser susceptible de base de distribución de dividendos. Eso es como un punto fundamental que también discutimos bastante con respecto a Lori. Sí. Juli. Dale, si quieres, ve al siguiente slide para mostrarles un poco, dependiendo de la operación que genera flujo de efectivo, si son intereses recibidos, si la compañía no tiene una actividad, no tiene definida la actividad principal, la deberá llevar a actividades de inversión, igual los intereses pagados, si no hay una actividad definida, a financiación, dividendos recibidos, inversión, dividendos pagados, actividades de financiación. Si la entidad tiene definida su actividad principal, pues ya tendrá que evaluar cuál es la forma de clasificar adecuadamente, digamos, este tipo de intereses y de dividendos. ¿Listo? Meta la siguiente. Este es como un ejemplo también gráfico de cuáles son los cambios en el estado de flujos de efectivo. Digamos que el punto de partida por método indirecto, pues va a ser nuestra utilidad o pérdida de la operación. Digamos que aquí el cambio de IFRS 18 pues elimina esas opciones de presentación de flujos de efectivo por intereses, dividendos, cuando la compañía no tiene definida la actividad principal. Digamos que si la tuviera, pues tendría que entrar a clasificarla en alguna de las actividades, ya fuera de operación o de inversión. ¿Listo? Y ya, digamos, para finalizar, vamos a hablar un poco de estas métricas de desempeño que ha definido la administración o que definen generalmente las administraciones para medir el rendimiento financiero. Como les contamos al inicio, pues deberán incorporarlo en las notas a los estados financieros con sus respectivas conciliaciones. ¿Cuáles son las más comunes? Pues tenemos EBITDA ajustado, tenemos nuestros resultados operativos ajustados, ¿sí? Y cuando hablábamos o preguntábamos en estas encuestas que hemos tenido, si digamos, se proporcionaba una reconciliación con una métrica de desempeño definida por las NIF. Fíjense que el 70% tenía unas respuestas de sí, pero digamos, con limitaciones o sin incluir efectos fiscales. Algunos hacen el ejercicio más juicioso y hacen esta conciliación teniendo en cuenta, no sé, si tienen efectos de impuesto diferido y el 10% y el 11% pues simplemente no tienen ni idea ni hace este tipo de conciliaciones, ¿sí? Sé, hijos, en algún momento me decían, no, yo tengo un cliente que sí lo hace, ¿sí? Y que tiene estos subtotales y para él mostrar en sus notas este tipo de métricas es clave para el inversor y para el lector del estado financiero. Entonces ahora ya no es que sea opcional, sino ya hoy nos toca meter esto en el estado financiero. ¿El reto cuál es? Pues empezar a hacer esta conciliación. Vete por favor al siguiente slide, José. Pero ahí te agrego, por Dale. ejemplo, eso me pasó sobre todo en la región, que el occidente aquí de Colombia, que ellos se vieron muy afectados por la NIF 16, todo el tema de derechos de uso. Y nosotros le ayudamos, eso tuve mucho el año pasado y el antepasado con ellos directamente montando estados de, ¿qué? Depurando el EBITDA, una para gestión y el EBITDA contable, para explicar los efectos que tenía esto en el EBITDA, y poderlo explicar y poder decir y hacer como esa conciliación del por qué se veían los efectos por sus arrendamientos o derechos de uso. Y así, y entonces ellos ya decidieron, no, pues entremos en eso, expliquémoslo, porque esto no solo lo tiene que entender el comité de auditoría, la junta directiva o la asamblea, sino todo el mundo. Y de ahí se desprendieron que hiciéramos algunas revelaciones especiales por efectos NIF y por efectos de indicadores que se piden. Y porque también al final del día, ustedes saben, todo esto afecta indicadores, bonos,
lo que van a recibir los accionistas, atrapamientos de caja vía impuestos diferidos, bueno, en fin. ¿Listo? Sí, Dale. es importante eso porque de pronto dependiendo de la operación que ustedes tengan, esto también puede afectar sus indicadores, no sé, de endeudamiento, el ejemplo que estaba poniendo José IFRS 16, y si es una entidad que tiene un montón de arrendamientos financieros, pues sí vas a tener un activo por derecho de uso, pero vas a tener un componente de financiación muy importante que si vas de pronto a una entidad externa a solicitar un préstamo, pues eso te va a generar la disminución en la capacidad de endeudamiento. Entonces, todas esas partes hay que entrar a analizarlas para ver si dentro de esos indicadores que ustedes están analizando hay que entrar a hacer alguna normalización y explicar el por qué. No sé, el tema del arrendamiento financiero y IFRS 16, ese es un tema netamente contable, ¿sí? No significa que yo vaya a ir a la entidad financiera a pagarle realmente este Mm. componente de financiación. Entonces, es importante considerarlo. Mm, En tipos de métricas de desempeño, digamos que utilidad o pérdida ajustada, utilidad de operación, el EBITDA ajustado, que esto digamos que debe ir conciliado con los subtotales de ingresos y ingresos. ¿Qué métricas están aprobadas por NIF? Utilidad de operación, utilidad antes de depreciación, amortización y algunos deterioros. Otras métricas que no son subtotales de ingresos y gastos, pues el flujo de caja libre, retornos de capital o deuda neta, y métricas no financieras que ya dependerá de del tipo de compañía, puede ser si tienen número de suscriptores, niveles de satisfacción al cliente, niveles de superficies de la tienda, que son ejemplos, deberán, digamos, revelarse si es una métrica que ha definido la administración y es relevante para el lector del estado financiero. ¿Listo? ¿Qué revelaciones requieren? Esta reconciliación de los subtotales y que sea comparable, o sea, en el momento en que ustedes saquen su primer estado financiero, pues digamos que debemos evaluar la estructura de esto, es a nivel cuantitativo, el entendimiento sobre los métodos que han utilizado para hacer estos cálculos, que la podemos clasificar como cualitativa, la declaración de que estas métricas de rendimiento financiero transmiten ciertas perspectivas a la alta dirección y no son comparables de pronto con otro tipo de métricas de otra entidad que es cualitativa. Y pues si hay cambios en las métricas, pues podemos clasificarla como cualitativa y cuantitativa. Listo, José. Yo creo que aquí ya cumplimos como con el objetivo de poderles contar un poco de lo que va a ser y lo que va a tener estos cambios. Muchos retos creo que también a nivel de cada equipo contable y financiero, porque ya, digamos, no solo va a ser el contador estructurando esto, sino también con la parte financiera, entendiendo qué va a ser importante y quién es el lector de mi estado financiero para poder incorporar estos Pero indicadores. yo creo que, y los que trabajan y tienen departamentos de análisis financiero o que llaman finanzas especial o gestión de inversión, es cuestión de sentarse con ellos. Ellos ya tienen, ellos qué hacen, cogen la información contable, esperan que ustedes cierren, ellos cogen la información y comienzan a montar toda la presentación que llamamos de junta. Bueno, el que no lo tiene en línea, porque ya la gran mayoría de empresas ahorita tiene eso en línea y es esperar que termine el cierre contable y ya los financieros comienzan a hacer los análisis y presentaciones. Es cuestión de mirar, sin ir a confundir a la gente, qué podemos coger de ahí, qué podemos revelar, también teniendo la debida diligencia, temas de seguridad, bueno, aunque la NIF no, pues, no se pone a enfocarse por temas de país ni nada de esas vainas, y saberlo llevar. Pero al final del día, mire, lo que siempre hemos discutido con muchos amigos que están ahí conectados, eh, lo que se propende es que un estado financiero pueda ser leído hasta por cualquier persona. Entonces, esperemos que más salen. Hubo unas preguntas que nos hicieron en el chat, voy a mirar, una que la respondí, lo del tema del ORI. Otra nos estaban preguntando, Ujú. Sí, hay una que ¿cuál, dice, ¿cuál sería cuál el tercer sería? periodo a reportar cuando se va a realizar una reexpresión? ¿Sería como el Sí, escenario antes del ajuste y después del ajuste? Ujú. entonces, Sí. ¿lo vas a decir? Sí, Oh, sí, la respuesta es sí. Digamos que es como mostrar el proceso de evolución de esa primera columna donde yo tuve el error, mi estado o mi columna de reexpresión, donde ya mi estado financiero va a ser comparable con el periodo siguiente. sí, después más adelante dice, bueno, tengo la diferencia en cambio, ¿cómo deben presentarse? ¿Cómo es? Si yo tengo una diferencia en cambio
en ingreso y una en gasto, ya no la puedo netear en la presentación. Pues mire, la norma saca en negrilla, dice no se debe netear a no ser que otra norma lo permita o lo pida. Entonces, pues, pero más que si se lo impone a uno la norma o se lo pone ahorita previamente con esta transparencia que queremos dar, con esta presentación más entendible, pues hombre, si algo lo origina la operación, pues debería verse el efecto, ¿sí? Más nosotros con un país, ahorita con estas tasas tan volátiles, entonces yo le digo, por solo nosotros como empresa, la firma, nosotros nos vemos muy afectados por la diferencia en cambio, ¿sí? ¿Por qué? Por los overheads o directamente el tema de la operación o los fees que tenemos que pagar, todo el tema. Y yo, si yo no tengo la diferencia, ya sea gasto o ingreso asociada a la partida, como miembro de la junta directiva y decisor de la compañía, me queda muy difícil entender y puedo estar enredando o tomando la decisión inadecuada. De pronto se haga una estrategia para frenar eso y no lo tome sino para la operación y no para la inversión, o sea que mejor me conviene salir de algunas inversiones por pérdidas, por efectos de diferencia en cambio. Entonces, o mejorar o una optimización de costos, dado que la operación pues, está viéndose afectada por la diferencia en cambio pues, de su operación. Entonces, lo recomendable sería, pues, ya por per se, no netear eso y Sí, presentarlo donde lo diga. depende mucho de lo que dice José, de cuál sea, si tú lo vas a ver, si la NIC 1 perdón, la IFRS 18 te dice no puedes netear partidas, si lo vas a revisar en la NIC 21 te puede decir, presenta la diferencia en camioneta, pero si el inversionista o el lector del estado financiero tiene otros objetivos de lectura para poder verlo separado, pues vas a tener que mostrarlo separado, entonces sí va a depender mucho de la necesidad del lector del estado Sí, ese financiero. es Pero, el caso que nos pasa a nosotros. ujú, sí. Dale. A las otras dos preguntas que nos habían hecho, ya una se responde con lo que acabamos de decir y la otra ya la habíamos respondido durante el webinar. Por el lado mío, pues solo dar gracias. Muchas gracias, siempre abiertos aquí en Forbis Mazar. Estamos en todo Colombia, tenemos sedes por todo lado. Nuestros datos están ahí, no sé, Mayra, cómo será. Y presto para Sí, ayudarles. sí, como aquí les había dicho, nuevamente igual como dice José, muchas gracias por hoy atender a este webinar. Esperamos que haya sido muy fructífero y obviamente estaremos con ustedes enviándoles esta semana las grabaciones y las memorias de este webinar y ahí están los contactos tanto de Juliana como de José, porque sé que tienen muchas ganas de contactarlos porque lo han escrito en el chat, entonces ahí están el contacto de ellos dos y los van a poder contactar. Igual cualquier duda que tengan también desde el correo de marketing por el cual se les va a enviar la memoria, también nos pueden contactar por ahí. Entonces, de nuevo, muchas gracias y gracias Juliana, gracias José. Muchas gracias, Gracias, feliz gracias, día. mil. Gracias. Hasta luego.